Hola, el 13 de noviembre de este año estuve en Barcelona dando una charla con ateos de Cataluña que desafortunadamente no se pudo videograbar y que a mí me parecía interesante compartir. Entonces he grabado básicamente el audio de la charla tal como la di y le he acompañado con las diapositivas que también acompañaron a la propia charla. Probablemente no sea del interés de gente que habitualmente ve el rey va desnudo, sino que sea más interesante para personas que de alguna forma militan o pretenden militar o están activos en la lucha en favor del ateísmo, de la razón, del pensamiento crítico, del cuestionamiento libre. En todo caso, esto es pues mi visión sobre el ateísmo militante. La historia del ateísmo es la historia del ateísmo público, de algún modo del ateísmo militante. En esta charla voy a hablar un poco sobre lo que creo que es el ateísmo militante, los rostros que tiene hoy en día, una percepción que creo que será muy distinta a aquella a la que estamos acostumbrados y con datos que no comúnmente manejamos. Lo primero que voy a hacer es ofrecer algunas definiciones para tener claro de qué estamos hablando, o al menos de qué estoy hablando yo cuando me refiero a una serie de conceptos. Haremos un repaso de la historia del ateísmo público desde la antigua Grecia hasta el siglo XIX y recalaremos en la situación actual. Una situación actual que es aparente y otra situación actual que es la real y que creo que no se corresponden una con la otra. Y finalmente comentaré algo de las experiencias de las que yo he tenido a lo largo de los años en que he sido un ateo público, un ateo militante, por si le fueran útiles a alguien, aunque sea solo para no hacerme caso, lo cual de todos modos ya es una aportación. Voy a comenzar con las definiciones porque no quiero una discusión filosófica, es decir, una discusión semántica de palabras. El rigor en el lenguaje nos permite hablar de ideas y de cosas y no de palabras. La filosofía en muchas ocasiones se dedica únicamente a discutir definiciones. ¿Qué es el ser? Entonces un filósofo opina que el ser es una cosa, otro filósofo opina que el ser es otra cosa, y como el ser como tal no tiene en sí una definición, no es algo que podemos ubicar, delimitar objetivamente, como lo hacemos con una silla o como lo hacemos con un perro, se dedican a discutir sobre las definiciones. Creo que esto es un error. Creo que primero tenemos que tener ciertas definiciones claras, hablar de lo que están denotando esas definiciones y si queremos hablar de otra cosa, cambiar de palabra. Si a un elefante le llamamos a un paquidermo con proboscis, un animal terrestre grande, herbívoro, eh, no vale que llegue alguien y diga, bueno, pero es que yo defino elefante como una pequeña ave de plumaje iridiscente que agita las alas a gran velocidad y chupa el néctar de las flores, porque nosotros eso le llamamos un colibrí. No, la definición no la vamos a discutir. Vamos a trabajar con estas definiciones operativamente y luego, en otro momento, quizás vendrá al caso determinar si hay otros elementos que merecen otros nombres. Una serie de conceptos rodean al ateísmo militante. Ateísmo lo definiría como la no creencia en deidades. Simple y llanamente, es una cuestión personal, es no considerar la posibilidad de la creencia de una deidad en la vida cotidiana, vivir sin preocuparse por la existencia de ninguna deidad, actuar como si ninguna de las deidades que se nos han propuesto a lo largo de la historia humana existiera. La palabra ateísmo es desafortunada porque no existen otras palabras que denoten la no creencia en otras cosas, por ejemplo el aunicornismo para hablar de la no creencia en unicornios, o el agnomismo para denotar que no creemos en gnomos. Independientemente de que se parezcan mucho el aunicornismo, el agnomismo y el ateísmo, solo este último es una palabra porque tradicionalmente se ha visto mal a quien no cree en la deidad de moda en una sociedad o un tiempo determinado. Agnosticismo es un concepto que generalmente se asocia o está relacionado con ateísmo y que vamos a definir como la idea de que hay ciertas proposiciones, sobre todo relacionadas con la religión o con lo paranormal, cuya verdad o falsedad no se pueden determinar con evidencias sólidas. Cuando alejamos a Dios
de sus definiciones más fácilmente comprobables, lo que hacemos es convertirlo en un ente imposible de ser demostrado o refutado. Si a mí me dices que Zeus es un dios que siempre vive en la cumbre del monte Olimpo, que baja y hace el amor con mujeres, que tiene una realidad física, pues, y que lanza rayos cuando hay tormentas, pues es muy fácil subir a la cima del monte Olimpo un día de tormenta y ver que allí no está Zeus y por lo tanto el dios que tú definiste no existe. Eso es muy fácil. Pero cuando empiezas a alejar a Dios, a decir, bueno, es que Dios no se le ve, a Dios no siempre cuando le rezas o practicas oraciones te hace caso, a veces hace lo que le da la gana, a veces no, lo conviertes en un ente imposible de demostrar. Y entonces la posición agnóstica real es la de suspender el juicio. Yo no sé si un Dios existe o no, pero considero, eso sí claramente, que las probabilidades de que no exista son mayores que las probabilidades de que exista. Un ejemplo clásico de alejar a Dios de las definiciones habituales es el de un amigo mío que cuando teníamos 17 años y hacíamos estas discusiones filosóficas de las que algunos éramos afectos, decía muy pensativo, ¿y qué pasa si Dios es el hidrógeno? El hidrógeno es el elemento base de todo el universo. Los científicos como Cecilia Payne-Gaposchkin nos han enseñado que el universo está hecho fundamentalmente de hidrógeno y fue lo primero que apareció en el Big Bang y entonces pues Dios es el hidrógeno. Y yo le decía, bien, en ese caso yo sí podría decir Dios existe, el hidrógeno existe, la existencia del hidrógeno se puede demostrar químicamente, se puede demostrar físicamente, incluso ahora hay herramientas para ver moléculas de hidrógeno, pero eso no quiere decir que el Dios que todas las religiones han manejado y como lo han presentado como un ente con voluntad, como un ente con moral, como un ente con decisión, como un ente que actúa sobre el universo, exista. El hecho de que el hidrógeno exista no me demuestra pues la existencia del otro. Sigo pensando, sigo teniéndome que ver obligado al agnosticismo filosófico, pero de nuevo, el hecho de que diga yo que no puedo demostrar la existencia de los pitufos o la inexistencia de los pitufos, no quiere decir que considere que su existencia y su inexistencia sean igualmente probables. Por supuesto que la existencia y la inexistencia de estas proposiciones que no podemos demostrar no se contemplan de la misma manera. No quiere decir que uno al ser agnóstico considere que la existencia y la inexistencia de los dioses es igualmente probable. La inexistencia es mucho más probable y corresponde más a la realidad que conocemos, mientras que la existencia de los dioses exigiría que algunas de las cuestiones que hemos visto de la realidad no las aceptáramos. Es mucho más probable su inexistencia, pues. El laicismo, por otro lado, es la separación de las religiones de la vida civil. Esto incluye la toma de decisiones, la educación, la provisión de servicios, etc. Partir de la idea de que la religión, las creencias religiosas, las creencias preternaturales o sobrenaturales, son la provincia de la creencia, de la vida interna de cada persona, de su subjetividad, de aquello que ocurre dentro de su cráneo, pero que no debe imponerse a otras personas y que no debe tener una influencia en el resto de la sociedad. Imagínese usted que hay un accidente automovilístico y los responsables de los primeros auxilios, en vez de ser gente que haya estudiado medicina o por lo menos primeros auxilios y atención a heridos de emergencia, fueran creyentes de la ciencia cristiana y al llegar al lugar de un accidente, lo que hicieran fuera sentarse a orar en lugar de detener una hemorragia, de reducir una fractura, de trasladar a un herido, de aplicar oxígeno o suero. Que rezaran porque su religión les dice que así es como se cura a la gente y no mediante las herramientas de la tecnología y de la ciencia relacionadas con la medicina. Nos parecería absurdo. Es tan absurdo como que la religión tenga que ver en los planes de estudios, en las decisiones que toman los gobernantes, etc. El antirreligionismo es otra cosa. Es directamente oponerse a las religiones, combatir la difusión de las creencias religiosas o al menos exigir que la alternativa reciba la misma atención que reciben las creencias religiosas y destacar los daños que las creencias religiosas hacen a sociedades e individuos y exigir el derecho, por supuesto, a poder expresar esto
en una sociedad libre. Antirreligionismo, pues, es una oposición directa no a la creencia en Dios, sino a las religiones organizadas como estamentos que finalmente siempre funcionan como estamentos de poder sobre el individuo y sobre las sociedades. El materialismo, por su parte, es una posición filosófica muy relacionada con las anteriores, que parte de la idea de que el universo es material, es decir, que no tiene elementos preternaturales o sobrenaturales o místicos que podamos detectar y que de alguna forma nos obliguen a tenerlos en cuenta en el momento de explicar el universo. Entendemos el universo es material y que las leyes que lo rigen son materiales y son comprensibles. Ya que hay que aclarar, claro, que el materialismo filosófico en este sentido no tiene nada que ver con el materialismo histórico o el materialismo dialéctico, que son constructos filosóficos de Marx, son animalitos muy distintos y que además se ha demostrado que no describen precisamente la realidad. Un concepto adicional es el de cientificismo. Cientificismo es la convicción de que la ciencia es la forma privilegiada de obtener conocimiento del universo, de enfrentarse a los enigmas que nos presenta el universo y poderlos resolver, entender su funcionamiento, entender sus cómo, entender sus cuándos. Esta palabra nació como un insulto, y como un insulto a quienes consideran o consideramos que efectivamente la ciencia es esta herramienta privilegiada y no otras herramientas que el hombre ha tratado de utilizar a lo largo de la historia, como la iluminación, la adivinación, la consulta de los dioses, el trance o la especulación simplemente verbal. Yo nunca he entendido lo que es demasiado racional, porque la acusación que se oculta detrás del cientificismo es que eres demasiado racional. ¿Qué es ser demasiado racional? Si tengo 10 multiplicaciones, debo resolver 7 de acuerdo a las tablas de multiplicar, y en las otras 3 debo tirar el tarot o ver mi carta astral o rezarle a alguna virgen para que me diga cuál es el resultado. No existe el concepto demasiado racional, somos todos los racionales que tenemos que ser, y al serlo no somos menos emocionales, no nos convertimos en gente fría, ni mucho menos. Obviamente podemos aprender cosas de formas que no se corresponden directamente al método científico. Cuando aprendemos de memoria las tablas de multiplicar, las aprendemos de memoria, no las sometemos a prueba. Cuando aprendemos historia o cuando aprendemos derecho, tenemos que aprender las leyes tal como están escritas, comprender cómo las interpretan los jueces para poder ser abogados eficientes. Estos son conocimientos que se obtienen mediante otros métodos, pero que no son excluyentes de la ciencia ni contrarios a la ciencia. Todos se adquieren mediante el manejo de la realidad material y quizás un poco el método científico, por ejemplo, cuando uno aprende un deporte o aprende a interpretar un instrumento, la posición de los dedos en una cuerda o al pulsar una tecla, sí puede estar en cierta medida sujeta al empirismo del ensayo y error para que nuestros dedos vayan aprendiendo a cómo recorrer el instrumento para producir la música que deseamos. Pero no es lo mismo que la iluminación, que la intuición, que tanto celebran algunos, u otras formas que no nos dan conocimiento real. Y la última definición que es importante tener presente es la del racionalismo o libre pensamiento, que es la idea de que sin evidencia convincente, sólida e independientemente verificable, no se debe aceptar ninguna proposición, así nos guste mucho, así sea algo que nos parece inteligente, que nos parece razonable, que nos parece bueno. Si no está basada en evidencia convincente, sólida e independientemente verificable, la verificación independiente es la esencia misma del conocimiento científico, no se debe aceptar, sino que se debe suspender el juicio respecto de ella. Y el enfrentamiento a estas cuestiones siempre es a través de la razón y no a través de las emociones. Las emociones funcionan para apreciar la música, para apreciar el arte, para sentirnos bien con nuestra familia, para querer a nuestros hijos y a nuestras mascotas, para enamorarnos, pero no para aceptar proposiciones respecto de la realidad física y material. Con estas definiciones podemos ver que ser ateo no implica demasiado, y ciertamente no implica lo que se le atribuye a los ateos.
Puede haber agnósticos teístas, gente que cree en Dios y sabe que no lo puede demostrar. Puede haber laicistas creyentes, gente que pese a tener una creencia religiosa considera que la religión debe estar apartada de la vida civil. Puede haber incluso agnósticos no laicos o creyentes que sean antirreligionistas y que consideren que su creencia individual, personal, íntima, les permite, sin embargo, criticar a las instituciones religiosas. Puede haber todo tipo de mezclas como que ustedes quieran. Puede haber incluso ateos que no sean precisamente laicistas. Para mí un ejemplo es Stephen Jay Gould, el biólogo evolutivo, que consideraba que la religión tenía un papel que jugar en la sociedad civil, en la sociedad humana, y que no debía ser separada de ella. A mí personalmente, por lo mismo, el ateísmo solo y como tal, en la primera definición que dimos, siempre me parece muy poco relevante. Supongo que para que su acción vaya mucho más allá, la creencia de los dioses es un punto irrelevante. Entra en el nivel de a nadie le importa lo que yo realmente creo. Si yo no creo en Dios, es un asunto personal mío y es irrelevante en cuanto al entorno social, a la salud de la comunidad, a la creación de un mundo más amable, más razonable o menos opresor. Por eso cuando se habla de ateísmo militante, no se habla solo de ateísmo, sino también se habla de laicismo, de antirreligionismo, de racionalismo, de una visión materialista del universo. Y a todo esto me referiré al hablar del ateísmo militante. Simplemente es importante que tengamos presente que a veces cuando decimos ateísmo estamos hablando de uno o más de los otros aspectos. Es cuando se denuncian y se combaten los daños que hacen las creencias irracionales, y en especial las creencias religiosas, y cuando se busca revertir o evitar el daño de las creencias y las religiones, cuando el ateísmo militante sí adquiere una dimensión social y al mismo tiempo se vuelve un adversario político. Cuando un grupo de poder te considera su adversario, las opciones son las dos opciones que siempre se tienen en la supervivencia: huir o luchar. ¿Por qué el ateo, en el momento en que es militante, es presa válida de todos los trucos sucios de la política, del y tú más, de todas las falacias de los hombres de paja, de la falacia del verdadero escocés, de toda la demagogia que busca poner a la gente en contra del ateo manipulando sus emociones porque no tiene la capacidad de enfrentarlo utilizando la razón? Yo recuerdo alguna vez a alguien que acusaba a los racionalistas de ser una secta nazi de ultraderecha armada y financiada por la CIA. Un vuelo de fantasía tan absolutamente delirante que solo estaba tratando, lógicamente, de poner a la gente en contra de quienes proponían la razón sin tener una forma de argumentarlo. El problema que tenemos es que no podemos utilizar esas mismas armas. Cuando dos políticos se enfrentan pueden utilizar ambos las armas de la falacia, las armas de la emoción, las armas de la no rigurosidad absoluta en el discurso. Pero nosotros no. Esas herramientas que forman el kit de supervivencia de quien argumenta, ya sea en un debate político o en un bar, están vetadas al ateo racional, al ateo militante, porque lo que pretende hacer es otra cosa y al jugar ese juego se descalifica a sí mismo. Lo que hace el ateo militante es tratar de hacer un convencimiento racional de otras personas respecto de los puntos que puede argumentar. Hace militancia política directamente, sin duda alguna, debate, entra en la lucha legislativa para tener leyes que liberen a la sociedad de la religión y que establezcan delimitando muy claramente dónde no debe intervenir la religión, hace la crítica a la irracionalidad en todos sus aspectos, hace campañas de medios, participa en la educación, etc. Cuando yo empecé a participar en la lucha por el escepticismo científico, siempre tuve claro que la promoción de lo racional en cuanto a aquello que nos preocupaba entonces, que era lo paranormal, era un punto de partida para promover la racionalidad y el cuestionamiento ante todo: la política, la publicidad, el arte, la religión, todo lo que nos rodea. Cuando yo comencé
en el trabajo, la promoción del pensamiento racional, los enemigos eran bastante ingenuos, eran la creencia en los ovnis, la creencia en el tarot, los fantasmas, la creencia en las capacidades extrasensoriales, Uri Geller doblando cucharas, y los adversarios en persona eran poco poderosos y poco listos, como J. Benítez, Jiménez del Oso, Jaime Maussan en México, Sixto Paz en Sudamérica, etcétera, etcétera, por mencionar algunos solamente. No es lo mismo que enfrentarse a Rocco Varela, que tiene todo el dinero y todo el poder. No es lo mismo que enfrentarse a la monja Forcades, que junto a su mensaje antivacunas tiene una actividad política que le comporta seguidores y fuerza política. No es lo mismo que enfrentarse a antivacunas, a grupos que niegan la ciencia, que niegan la medicina, que filosóficamente están luchando en contra del conocimiento para reimplantar un mundo de creencias y de mitos. Pero el objetivo es exactamente el mismo: reducir el daño que la irracionalidad ocasiona en nuestras sociedades. Como decía al principio, la historia lo muestra además para la opinión pública, para las iglesias, para los religionistas en general, en especial para los más militantes, los fundamentalistas, integristas o creyentes radicales, para el pensamiento, todo ateísmo público es ateísmo militante. El solo hecho de hablar de ateísmo, de argumentar la no creencia en deidades, de simplemente afirmar la no creencia, de aplicar la racionalidad a las proposiciones de las religiones y sobrenaturales, es visto como una amenaza. La historia del pensamiento que desafía las creencias sobrenaturales es la historia del ateísmo militante. Y vamos a hacer un breve recorrido por él. Habrá que decir que a mí no me parece pensamiento ateo el de las religiones que no tienen dioses o que no tienen dioses explícitos, como sería el sijismo o algunas ramas del budismo. Otras ramas tienen cientos de dioses literalmente. Esto no se lo aceptan los budistas generalmente, porque no es más que un truco para presentar lo preternatural de otra forma. Las fuerzas no materiales siguen estando presentes en todas las religiones: el karma, el chi, todos los elementos que conforman su cuerpo de creencias se basan en la idea de que hay fuerzas preternaturales que, si no les llaman Dios o si no les incorporan en una persona, no significa que sean más racionales que las creencias animistas o que el Islam o judeocristianismo. En el principio de los tiempos seguramente hubo muchos que se cuestionaron a los dioses en las distintas sociedades humanas. Son héroes ignorados que o bien fueron mártires sin trascendencia, dijeron que hablaron en contra de los dioses y fueron asesinados o echados de la tribu, o bien fueron gente que supo callarse, desde probablemente las hordas que todavía perseguían mamuts y empezaban a hacer recolección y a tratar de domesticar el trigo allá en el creciente fértil del Medio Oriente. Durante toda la existencia de las primeras ciudades no hubo gente, o no hay registro de que hubiera gente que dijera: yo creo que Dios o esa deidad no existe, o que esto es un truco. El ateísmo como lo conocemos hoy en día, y que es el ateísmo público, tiene su origen en el cuestionamiento filosófico de los presocráticos en la Grecia clásica. Los primeros son probablemente Tales, Anaximandro y Anaxímenes, los tres filósofos de la escuela de Mileto del siglo VI antes de la era común, que buscaron explicaciones racionales a la realidad. Pensaban que la mitología no respondía eficazmente a las preguntas que uno se podía plantear respecto a la realidad, y creían que la naturaleza se podía entender como un sistema autocontenido. Diágoras, en el siglo V, fue un crítico de la religión. Critias dijo que la religión era un invento para asustar y controlar a la gente. Demócrito se planteó la posibilidad de que el mundo no fuera creado, y Epicuro, de modo muy especial, enfrentó el problema evidencial del mal. Este problema vale la pena dedicarle un segundo. Cuando planteamos la existencia de dioses, generalmente les damos una serie de atributos, y los principales suelen ser que son buenos, que lo saben todo y que lo pueden hacer todo. Un Dios que no pueda hacerlo todo, un Dios que no se entere de lo que pasa a su alrededor, pues no es un Dios sumamente convincente. Y de lo que Epicuro se dio cuenta es que estas tres características no podía tenerlas un Dios. Es decir,
la existencia misma del mal en nuestro mundo excluye una de esas tres factores si existiera un Dios. Es decir, si vemos que un inocente sufre, o bien no es bueno Dios y le da igual el sufrimiento, no tiene los sentimientos que a nosotros nos provocaría por solidaridad y empatía ver a alguien sufriendo y desear que su sufrimiento termine, o bien no se entera de que esta persona está sufriendo, en cuyo caso es un Dios que no lo sabe todo o no puede hacer nada al respecto, en cuyo caso es un Dios que no es omnipotente. Cualquiera de nosotros que fuera omnipotente, omnibenevolente y omnisciente haría algo por detener las injusticias, las barbaries, el sufrimiento a nuestro alrededor. Este problema evidencial del mal sigue siendo uno de los grandes argumentos en contra de los dioses que nos venden en la actualidad. Ya en el siglo I, antes de la era común, Lucrecio creó la idea del deísmo, la idea de que los dioses simplemente habían puesto en marcha el universo y luego se habían retirado y ya no participaban en las cuestiones humanas. Esto decirlo es un poco como decir que no existen, porque un Dios que no está presente, que es indetectable, que no tiene ninguna influencia en el mundo a su alrededor, no es precisamente un Dios que tenga una existencia para todo efecto práctico. Sextus Empiricus, en el primer año de la era común, ya habla de suspender el juicio sobre las creencias y por ese mismo tiempo los cristianos son considerados los peores ateos de todos porque no creen en ninguno de los dioses del panteón pagano. Son considerados, por lo tanto, ateos sin importar que sí creyeran en una deidad, y así se les considera hasta el año 381, cuando Teodosio asume la religión cristiana como la oficial. En la Edad Media, la expresión del ateísmo es nula, es un asunto totalmente privado nuevamente, como antes de los presocráticos, en el mundo cristiano, y es muy infrecuente en el mundo islámico y se presenta como una duda filosófica siempre con muchísima cautela. Hay que recordar que en el medievo la religión lo empapaba todo. No existían relojes para llevar las horas, pero teníamos las horas de las oraciones. Se levantaba uno orando, oraba a mediodía, oraba a determinada hora, oraba a otra hora. Había varias oraciones a lo largo del día. Había una organización de la sociedad, de la política, de la vida personal y privada de la gente, diseñada totalmente alrededor de la religión cristiana. Y esto hacía evidentemente muy difícil expresar dudas al respecto, ya no porque el poder de la Iglesia pudiera oprimirnos, sino porque la propia gente a nuestro alrededor podría expulsarnos, castigarnos, incluso ejecutarnos, porque nuestra descreencia podría atraer el mal, la furia de Dios hacia toda nuestra sociedad. Entonces, para evitar daños a la comunidad, el ateo, como las brujas, no hubiera sido bien visto. Fue el Renacimiento, con la revolución científica, racional, cientificista y materialista, el que empezó a cambiar esto, pero no proponiéndoselo, sino porque inmediatamente fue identificado por la Iglesia con el ateísmo. No, Galileo no era ateo, por supuesto Copérnico no era ateo, por supuesto Vesalio no era ateo, por supuesto Francis Bacon no era ateo, pero los encargados de la Iglesia se dieron cuenta fácilmente de que las afirmaciones y los descubrimientos de la revolución científica estaban minando las bases mismas de las creencias y los dogmas del cristianismo. Giordano Bruno es de alguna manera la bisagra entre el mundo prerracionalista y lo que vino después, la revolución científica, la ilustración, el renacimiento, etc., gracias a que fue el gran promotor de un concepto que fue la libertad de pensamiento. Las palabras que usó Bruno específicamente son philosophica libertatem, que luego se identificó con otros conceptos en la esencia similares como libertas philosophandi o libertas philosophica, que capturan el espíritu libre de Bruno. Pero este espíritu libre no era en modo alguno un ateo, era un creyente que cuestionaba su fe. La frase Philosophica Libertatem corresponde a una oración, la Oratio Valedictoria, que pronunció en 1588 ante los profesores de la Academia de Wittenberg en Alemania. Giordano Bruno había recorrido Europa aprendiendo, enseñando y huyendo un poco de
del rigor de la Iglesia Católica en su búsqueda de conocimientos. Y en ese peregrinaje había dado a Wittenberg, donde agradeció, precisamente a través de esta oración, que no hubieran violado su libertad de pensar. Hay que creer que de alguna forma su libertad de pensar había estado perseguida en otros lugares y se encontró más a gusto en Wittenberg, pero el lugar en sí no es irrelevante. Wittenberg era el pueblo donde nació Martín Lutero, el originador de la Reforma, el originador del protestantismo. Y Bruno era un fraile católico y siempre fue un fraile católico. La Alemania de entonces, de 1588, se preparaba ya para la atroz guerra de los 30 años, que fue una de las más devastadoras guerras religiosas que sufrió el continente europeo, entre 1618 y 1648. Entonces era clarísimo que Bruno se sentía agradecido ante la tolerancia que después no tendría hacia él su propia iglesia. A su vuelta a Roma fue apresado y el 17 de febrero de 1600 fue quemado en la hoguera en la Roma de los Estados Papales. Se cree que muy probablemente en la plaza donde actualmente se yergue esta estatua de Bruno, en el campo de Fiori, aunque algunos consideran que puede haber sido alguna otra plaza aledaña. El religionismo en las culturas donde eventualmente se implantaría la Ilustración no dejó de reaccionar violentamente contra los ateos. Contra Giordano Bruno había reaccionado por su cuestionamiento de dogmas como la divinidad de Cristo, la virginidad de María o la Santísima Trinidad. Pero contra los ateos, la reacción, contra los ateos reales o sospechados, que a la Inquisición le daba igual, la reacción fue mucho más violenta. Muchos fueron ejecutados, entre ellos Lucilio Vanini, evolucionista que por primera vez pensó que había una relación de parentesco por el parecido que hay entre los primates, entre los otros primates y los seres humanos. Kazimierz Wyszynski, que por su tratado de non existentia Dei, de la no existencia de Dios, que argumentaba además que las religiones son invenciones humanas, fue horriblemente ejecutado en Varsovia. Le arrancaron la lengua para después decapitarlo, algo que hoy nos horroriza que hagan los extremistas de otras religiones, pero que el catolicismo hacía alegremente todavía en 1689 o en 1766, cuando Jean-François de la Barre fue torturado y decapitado, y después se le quemó con el diccionario filosófico de Voltaire clavado al cuerpo. En 1729, Jean Meslier escribió un libro promoviendo el ateísmo, pero astutamente no lo publicó en vida, se descubrió después de su muerte. El barón d'Holbach fue el que creó el primer libro que realmente tuvo cierta circulación entre la gente, que fue publicado y que apareció en 1770 con el nombre Système de la Nature, el sistema de la naturaleza. Era un libro abiertamente ateo, fue llamado, en esta paradoja que gusta a muchas personas, la Biblia de los ateos, esta ironía contradictoria de darle un nombre religioso al trabajo de un ateo. Y este libro fue, por supuesto, prohibido, quemado públicamente en alguna ocasión. Y el barón de Holbach no estaba solo, además, ya tenía a su alrededor gente como Jacques-André Naigeon y Denis Diderot y Voltaire, los grandes enciclopedistas, o gente como los intelectuales británicos David Hume, Adam Smith y Edward Gibbon. En 1789 la Revolución Francesa trata de decristianizar Francia y comete una serie de atrocidades que han venido a atribuírsele al ateísmo toda la historia desde ese momento, aunque en realidad no son proposiciones directamente relacionadas con la no creencia en dioses ni con el rechazo a las religiones, sino que fueron parte de una locura de poder que se apoderó de los revolucionarios franceses en la terreur, en el terrible terror, valga la redundancia, que destruyó el sueño de la Revolución Francesa. Y en el caso de la religión se expresó en la ejecución masiva de sacerdotes, en la obligación de abdicar que se les impuso a muchos, se les casó por la fuerza, y los nombres de los días de la semana y de los meses se cambiaron, y se cambiaron las fiestas religiosas por fiestas civiles que sin embargo tenían un fuerte contenido religioso, como el culto a la razón, que fue un esperpento aterrador celebrado en 1793 en la propia catedral de Notre Dame.
Eh, en 1811, Percy Bysshe Shelley, gran poeta y conocido sobre todo por ser el esposo de la fundadora de la ciencia ficción, Mary Shelley, originalmente Mary Wollstonecraft Godwin, escribió La necesidad del ateísmo. Thomas Paine dedicó mucho tiempo a cuestionar la religión organizada en libros que todavía vale la pena leer, como El sentido común, La edad de la razón y Los derechos del hombre. Y a mediados del siglo XIX aparece Darwin y Wallace con la teoría de la evolución por medio de la selección natural, y Thomas Huxley a defender esta teoría ferozmente, y establecen la gran confrontación final entre la ciencia y la Biblia. Ya no era poner en duda algunos de los dogmas, algunos de los momentos de la Biblia. Si el geocentrismo se sustentaba en un par de versículos sueltos por ahí, hablando de que el sol se detuvo en su camino, como ocurre en el Antiguo Testamento, o que la tierra tiene 4 esquinas, la idea de que la vida había sido creada tal como estaba en la actualidad, por Dios, en un solo momento de gran creación, esa base que es el primer libro del Islam, del judaísmo y del cristianismo, el Génesis, quedaba demolido si cuanto planteaba Darwin era cierto. Si las especies evolucionaban, no había ese acto creador magnífico que daba origen a todo el universo. Y aquí me detengo porque para este momento el ateísmo había adquirido respetabilidad, al menos en Europa, con altibajos, con agresiones, con humillaciones, con mentiras y falsedades, pero ya no había decapitados. El cristianismo había tenido la desgracia de estarse desarrollando en el ambiente cultural en el que nació la revolución científica y la ilustración. Y esos dos elementos le hicieron perder sus garras y sus colmillos en el siglo XIX. No podía ejercer el poder como lo había ejercido antes porque había esta fuerza intelectual, esta fuerza de pensamiento, estas ideas que además se podían sustentar en la realidad, que se oponían al ejercicio del poder que había realizado el cristianismo durante todos los siglos anteriores. Hoy en día, como nunca en la historia, hay una serie de sociedades en todo el mundo donde se puede decir soy ateo sin que signifique sufrir castigos corporales, sin que signifique que nos van a matar, que nos van a llevar a juicio, que vamos a perder el empleo. De hecho, hay incluso una especialidad de humor antirreligioso y de humor que habría sido considerado terriblemente hereje en un pasado no muy lejano, desde Dave Allen, George Carlin, el estadounidense, Jim Jeffries de Australia, Ricky Gervais, inglés, o Dara O'Brien, irlandés, igual que Dave Allen. Wikipedia misma da una lista de unos 50 comediantes que son famosos por ser ateos. Y afortunadamente junto con esa lista solo da a un asesino famoso ateo. Desafortunadamente no era un asesino menor, fue Gabrielo Princip, que al matar al archiduque Francisco Fernando precipitó la Primera Guerra Mundial. No era un carterista, pues, de regional preferente. Visto todo esto, si algo hay que eludir es el adanismo, que es la creencia de que el mundo comenzó con nosotros, que somos los Adanes, que por primera vez se nos han ocurrido ciertas cosas. Concepto de adanismo de Ortega y Gasset, que nos recuerda que por donde nosotros pasamos ya pasaron muchos anteriormente. La política es muy dada al adanismo, el pensamiento filosófico es muy dado al adanismo, creer que por primera vez estamos descubriendo ciertos argumentos que ya se hicieron hace 2400 años, y esto pasa mucho con los jóvenes en el sexo, siempre creen que inventan el sexo, que son ellos los que han descubierto por primera vez esas poses fantásticas y esas acrobacias y esas sensaciones maravillosas que seguramente sus padres y sus abuelos no tuvieron, hasta que se enteran de que en el pasado, hacia atrás, hacia el Kama Sutra y más allá, ya todas las posibilidades del placer habían sido intensamente exploradas por la humanidad. El ateísmo militante, pues, no es una creación reciente ni mucho menos. Sus argumentos se han desarrollado durante 2600 años y ante la libertad que tenemos hoy los ateos para decir lo que somos, ante la respetabilidad que de alguna forma ha adquirido el pensamiento ante la creencia,
ante la posibilidad de usar los medios de comunicación para hablar en voz alta y poner en tela de juicio a las religiones y a otras formas de la irracionalidad que hasta ahora habían gozado de una absoluta impunidad en distintas sociedades, lo que ha habido es evidentemente una reacción y una reacción no amable. En las últimas décadas, las voces que defienden el racionalismo, el ateísmo militante, con todos los conceptos que lo rodean, de cientificismo, de materialismo, de racionalidad, de antirreligionismo, estas voces han dejado de ser aisladas como lo eran en el pasado y parecen ser más que antes. Tienen una presencia colectiva, sobre todo en los países anglosajones. Esto molesta, esto incomoda y provoca reacciones desde varios espacios, desde los papas acusando a los ateos de todas las atrocidades que ha sufrido la humanidad, hasta espacios más intelectuales, por así decirlo, y siendo generosos, en donde se han intentado desprestigios un poco más elaborados, como el del nuevo ateísmo. Y la etiqueta del nuevo ateísmo, curiosamente, es una en la que no participó ninguna de las personas a las que se ubica dentro del nuevo ateísmo. En esa invención, pues, no participaron los tres personajes a los que se les atribuyó originalmente el movimiento: al etólogo británico Richard Dawkins, al neurocientífico y filósofo Sam Harris y al filósofo Daniel Dennett. Porque el nuevo ateísmo no lo inventaron ellos, se inventó para denigrarlos a ellos tres, para denigrar a todos los proponentes de los conceptos que rodean al ateísmo militante y, en última instancia, a todos los ateos del siglo XXI, invitándoles al silencio. El concepto nuevo ateísmo, New Atheism, lo inventa desde cero Gary Wolf, un reportero de la revista Wired, en un artículo que escribió en contra de Richard Dawkins, Sam Harris y Daniel Dennett en noviembre de 2006. Así como el libro de Dolbach fue llamado la Biblia de los ateos, Gary Wolf decide intitular su artículo como la Iglesia de los no creyentes. Esto evidentemente es una forma de afirmar que el no creer tiene algunas de las características que se hallan criticables en las iglesias, entre ellas la incapacidad crítica. Por supuesto, hay que aclarar que Gary Wolf no fue ni siquiera la mitad de antiateo que hubieran querido los más radicales, pero el daño que hizo es profundo. Lo que hizo Gary Wolf en este artículo fue inventar un corpus de ideas, algunas reales, otras imaginarias, otras deducidas con mala fe y todas presentadas en un nivel extremo de exageración que lleva inevitablemente al lector a pensar que está frente a personas de dudosa catadura moral. Una de sus primeras acusaciones es que los nuevos ateos no son nuevos. Y es cierto, como decíamos, el pensamiento ateo y las ideas que conforman el ateísmo militante provienen de más de 2.400 años de antigüedad, pero es que ninguno de los implicados en la pieza de Gary Wolf se había afirmado jamás como alguien nuevo, ni había hablado de nuevo ateísmo. Sabían, seguramente saben también como cualquiera de nosotros, que esos argumentos con todas sus facetas existen desde hace mucho y han sido expresados por grandes pensadores mucho anteriores a ellos. Pero al acusarlos de no ser nuevos, se le dice a la gente: te están tratando de vender algo que no es cierto. Veamos algunos ejemplos de lo que dice Wolf en esa pieza de pésimo periodismo, de propaganda de odio, de calumnia y difamación. Dice Wolf que los nuevos ateos condenan no solo la creencia en Dios, que en ningún momento se condena sino se cuestiona, sino el respeto por la creencia en Dios. La religión no solo está equivocada, es malvada. Sí, la religión puede ser tremendamente malvada, pero eso no implica que se condene el que alguna persona respete las creencias o respetar a quienes creen. No hay condena, pues, a la creencia en sí. El movimiento ateo no tiene opción sino difundir agresivamente la buena nueva. La evangelización es un imperativo moral. ¿Cuál movimiento ateo si este no existe? ¿Cuál agresividad que solo existe en la apreciación y en el interés propagandístico del autor? No hay evangelización, precisamente hay lo contrario de la evangelización. La evangelización es presentar las creencias de modo que tengan que ser aceptadas. No son razonadas, no son cuestionadas, no son presentadas como un elemento de argumentación y de hechos, datos y evidencias.
Y continúa, para los nuevos ateos el problema no es ninguna doctrina concreta, sino la religión en general. Sí y no. Algunas religiones son, sin duda alguna, mucho peores que otras y han causado mucho más daños que otros. No existe esta visión general sin matices que le gusta presentar a Wolf para denigrarlos. Y el colmo llega cuando habla de que el argumento apocalíptico en favor del ateísmo es la provincia de Sam Harris. Sam Harris puede ser todo menos un apocalíptico, porque el apocalipsis precisamente es la relación irracional, delirante, de una destrucción inevitable en las manos de Dios, que no tiene nada que ver, ciertamente, con la idea de que hay daños que se pueden evitar y que pueden provenir o provienen con gran frecuencia de las religiones. Los ateos típicos, nos dice, difícilmente son los evangelistas demagógicos que le podrían gustar a Dawkins o Harris. 3 problemas. El señor Gary Wolf no sabe cómo son los ateos típicos. No existe una caracterización del ateo típico, salvo la que dijimos al principio. No creen en Dios. Punto. Pero, ¿le gustarían a Dawkins o a Harris o a cualquiera evangelistas demagógicos? ¿Alguien quiere tener evangelistas demagógicos? ¿Se favorece la demagogia por encima de la razón? Ciertamente que no. Y sigue, lo que preocupa a los nuevos ateos es la creencia correcta. Esto los hace políticamente imposibles. No, lo que preocupa a los nuevos ateos, a los ateos de toda la vida, es la creencia y la falta de conocimiento, la falta de razón, el creer irracionalmente, el creer sin bases, el creer por miedo. Esto los hace políticamente imposibles. Probablemente sí, pero no por lo que dice el señor Wolf. Y él termina diciendo, si me declaro ateo, esa persona en la cena, molestando a los demás, con su arrogancia, su falta de respeto, su desprecio intelectual, ¿sería yo? Es decir, si se adhiere a este movimiento que se ha inventado a lo largo de un artículo, se convertirá en alguien que molesta, que es arrogante, que falta el respeto, que desprecia intelectualmente a quienes son víctimas de la religión. Espero que no, porque yo prácticamente no conozco a nadie que actúe así por el hecho de no ser creyente en las religiones y en las deidades. Ni molesta, ni es arrogante, ni falta el respeto a quienes creen, ni mucho menos los desprecia intelectualmente, porque sabe además perfectamente que la inteligencia no tiene absolutamente nada que ver con creer o no creer, con usar o no usar el pensamiento racional. La gran conclusión es que los nuevos ateos han condenado el fundamentalismo y han etiquetado incluso a los liberales más tenuemente religiosos como habilitadores de una chusma vengativa. Esto es decir, cualquier persona que tenga alguna creencia religiosa es habilitador del Daesh o de las atrocidades de los católicos en Ruanda. Ciertamente que no. Todo el que no se una a ellos, como si hubiera a qué unirse, insisto, no hay nada a qué unirse, es un aliado de los talibán. Esta es una falacia del hombre de paja y todo el artículo lo es. Se utiliza lo que se dice, lo que dicen unas personas, se reinterpreta de modo que diga lo que quiere la persona que va a rebatirlos y después esa persona rebate no los argumentos y las afirmaciones de las personas con las que debate, sino la caricatura, el hombre de paja que él se ha hecho con aquellas afirmaciones y aquellas creencias. ¿Por qué eligió a estas 3 personas? Es uno de los grandes misterios del artículo de Gary Wolf que inventó la palabra nuevo ateísmo, el concepto nuevo ateísmo que sigue estando vacío. Pretende que hay un proyecto hegemónico de uniformidad y de pensamiento, una iglesia basada en la Trinidad elegida por él. Por supuesto, había más pensadores, muchos más, y no sabemos por qué eligió esto, salvo porque son bestsellers y quizás él tenía que vender su artículo. Desde a Nicole Gaynor hasta mi queridísimo Paul Kurtz, a Victor Stenger, el físico autor de Dios, la hipótesis fallida, Jonathan Miller, humorista británico, Stephen Fry o Rowan Atkinson, el famoso Mr. Bean, Lawrence Krauss, un físico que ha sido extremadamente vocal en su afirmación de que la ciencia excluye a Dios del universo, Bernard Williams, Michel Onfray. No sabemos por qué seleccionó a esos 3. Había tantos tan importantes, y lo sigue habiendo, que incluso no queda claro por qué excluyó a uno de los más sólidos y firmes debatientes que había en ese momento, que es Christopher Hitchens.
Y hablo de Hitchens porque un año después de la publicación de esta insidiosa pieza de propaganda, el 30 de septiembre de 2007, se realizó un documental que constaba básicamente de una conversación entre los tres condenados como nuevos ateos por Wolf y el añadido de su amigo Christopher Hitchens. Y estas cuatro personas son amigos teniendo grandes diferencias, entre otras cosas porque se identifican en algunos puntos como nos pasa a todos con nuestros amigos, pero cuando nos reunimos a hablar de algo que nos es común, no estamos creando una iglesia. Sin embargo, la productora, en esta locura religiosa y de contradicciones y de contrapuntos que parecen simpáticos, decidió que como eran cuatro, era un buen gancho llamarle los cuatro jinetes del antiapocalipsis. Y la imagen quedó bastante fija. Unos nuevos ateos atrabiliarios, groseros, irracionales, extremistas, fundamentalistas, que vienen como el hambre, la muerte, la guerra y la peste a destruir las bases de nuestra democracia y de nuestra convivencia. Cuando en realidad, en vez de esa afirmación que se derivaría del trabajo de Wolf y de la presentación de los cuatro jinetes del antiapocalipsis, son ellos cuatro algunos de los más importantes defensores de esas bases de nuestra forma de vida que son precisamente las de la ilustración, las del pensamiento, las de la razón, bases que no son religiosas, las bases de la tolerancia, las bases de entendernos, las bases de la pluralidad. Y esto quizás, si uno es un poco conspiranoico, podría hablar de motivaciones detrás de el ataque permanente contra los supuestos nuevos ateos. Así se conforma en la actualidad la confrontación del ateísmo militante. No solo es la lucha intelectual contra posiciones perjudiciales, contra creencias dañinas, contra el poder de quienes usan las creencias para manipular a otras personas, ya sea para hacerlos matar, ya sea para hacerlos morir, ya sea para utilizarlos sexualmente, ya sea para sacarles dinero. Es también la lucha contra una denigración continua a nivel personal, donde se argumentan cosas como el ateísmo no es correcto porque Harris es de derechas. Pues miren, en algunas cosas sí es conservador y en otras cosas es tremendamente liberal y más tirando a la izquierda. El ateísmo no es válido porque Hitchens bebía, es otra falacia extraordinaria. Hitchens bebía como beben muchos, pero no era una persona que tuviera un problema de bebida. Y aún así, aun si lo fuera, sus argumentos siguen siendo lo importante y no su persona. Dawkins es un pesado y bueno, Daniel Dennett, creo que nadie habla mal de Daniel Dennett, de este hombre que en la misma contradicción, en el mismo contrapunto religioso, se parece a Papá Noel o a Santa Claus, pero bueno, alguien seguramente hablará mal del bueno de Dan Dennett. Pero todo eso no importa, porque estos buenos profesionales, estos escritores, estos buenos divulgadores, no son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y qué bueno que a nadie se le ocurrió ese otro paralelismo evangélico contrapunteado. Cada uno tiene aportaciones relevantes, cada uno tiene posiciones que muchos podemos compartir, y cada uno de ellos tiene posiciones contra las que otros, muchos también estamos. Sus ideas no son un pack completo de dogmas como los de las iglesias en plan de lo tomas o lo dejas todo. Tienes que aceptar estos 300 y tantos dogmas de la iglesia para ser católico. Por ejemplo, y personalmente, yo no estoy de acuerdo con el apoyo de Hitchens a la invasión de Irak. Lo puedo entender su razonamiento, pero no estoy de acuerdo con ese razonamiento. No estoy de acuerdo con la posición animalista de Dawkins, que pretende que los primates tengan derechos ciudadanos. Pero entiendo sus razones, entiendo su razonamiento. Estoy de acuerdo en otras cosas relevantes. Estoy en desacuerdo con algunas cosas que dice Harris. Estoy en desacuerdo con otras que pueda decir Dennett, sobre todo su creencia de la importancia de la filosofía, por decir algo. Es lo normal en una sociedad plural que no está dominada por dogmas religiosos, por la necesidad de creer o por la urgencia de la unanimidad. Ellos no son los únicos que hablan públicamente del ateísmo militante, no son líderes, no son gurús, no son dirigentes de ningún movimiento. Y es muy fácil identificar, si uno los lee, los puntos de divergencia de su pensamiento. El ateísmo, reitero, no es un movimiento, no creo que pueda serlo. Una de las características de los ateos, como bien lo señaló el propio Richard Dawkins, es su individualidad, su convicción de que el pensamiento libre es asunto de cada uno, porque si se vuelve creencia colectiva deja de ser libre. Nos ponemos de acuerdo en los datos y en los hechos porque son incontrovertibles, pero no nos ponemos de acuerdo en todo porque mucho de lo que está a nuestro alrededor aún está por determinarse. No hay una comunidad atea
Sí, algunos grupos de ateos que se reúnen para lograr ciertos objetivos se llaman a sí mismos una comunidad atea, pero no quiere decir que exista una comunidad mundial que comparta algo más allá de no creer en Dios, que insisto, es un principio bastante endeble. No hay una iglesia de los no creyentes a la que nadie tenga que rendirle cuentas. No hay un corpus de creencias. Al contrario, hay un rechazo a las creencias. Richard Dawkins lo que dijo al respecto es que organizar a los ateos ha sido comparado a pastorear gatos, y creo que la imagen es muy acertada. También el solo hecho de ser ateo no lo hace una mejor persona, no lo hace más inteligente, no lo hace superior a los creyentes. Esto lo sabemos prácticamente todos, con alguna excepción, pero es evidentísimo. Los estudios que dicen que hay menos porcentaje de ateos en la cárcel que de religiosos, o estudios recientes que dicen que los niños no educados religiosamente son más solidarios que los niños que sí lo han sido, quizás hablan mal de las religiones, pero no hablan bien específicamente de nosotros como ateos, porque sabemos que las estadísticas no se contagian al individuo. Lo que ocurre en una población en una alta incidencia no garantiza que le ocurra a cada individuo. Poder decir que uno es ateo y defender públicamente que no por ello es malévolo, que se puede ser una buena persona, que se puede ser moral, noble, idealista, sin creer en dioses y religiones, no quiere decir, sin embargo, que uno tenga que hacerlo, que tenga que decirlo, que tenga que defenderlo. No quiere decir que tenga que debatir públicamente, que defender sus ideas, que ser un experto en religiones, ni ponerse en la mira de religionistas o trolls de Internet, entre los cuales suele haber gente muy desagradable y mucha gente muy desagradable que nadie tiene por qué soportar si no quiere o si no aprende por lo menos a reírse de ellos. A mí personalmente me han acusado absolutamente de todo género de atrocidades, personas que desean desprestigiarme como persona pensando que así desprestigian mis ideas. Pero si alguien quiere hacerlo, quiere participar en la defensa pública, en la exposición pública, creo que es algo sano para la sociedad y que es bueno para la defensa de las culturas de la Ilustración. Los militantes por un mundo sin dioses temibles hacen una labor muy importante, ya sea individualmente, ya sea solo con la gente a su alrededor, ya sean colectivos diversos, pero siempre, siempre representando solamente a ellos mismos, no representan a nadie más. También entiendo que no existe ni se puede esperar que exista uniformidad alguna. Muchos ateos no comparten mi punto de vista, y ninguno de nuestros puntos de vista contrapuestos o divergentes son representativos de nada más que de la diversidad y la riqueza del pensamiento humano. Algunas personas deciden ser públicos y al hacerlo adquieren experiencias. A mí personalmente 2 curas me han tratado de matar en zonas rurales mexicanas donde no hay ni ha habido poder civil o lo hay dependiente siempre de que el cura los acepte. Me han acusado de miles de cosas, me han insultado y lo he hallado enormemente divertido. Sin ser, por supuesto, ningún ejemplo, hay algunos puntos que podrían serle útiles a quien crea que levantando la voz, actuando, siendo un activista, puede ayudar a hacer un mundo un poco mejor y contrarrestar un poco a las fuerzas que pretenden el regreso al pasado religionista. Algunas ideas. No debatir con creyentes. Los creyentes son las víctimas de los esquemas de creencias, las víctimas de la irracionalidad, las víctimas de la falta de educación, las víctimas de no tener quienes oportunamente les enseñen a ser críticos y cuestionadores con la realidad. No son el objeto del debate, se debate con aquellos que venden las historias, con los beneficiarios de las creencias, con aquellos que las promueven y pretenden obtener algo a cambio de ellas. Con ellos se debate, pero solo en público, y esto es muy importante. El debate público no es para convencer a aquella persona con la que estamos debatiendo. El verdadero creyente, salvo excepciones contadísimas, es imposible de convencer. Hablamos para el público, hablamos para quien escucha el enfrentamiento, valora los argumentos y quizás se ponga a pensar que las cosas pueden tener otro enfoque, otra manera de verse y que hay otros argumentos, otros datos y otros hechos a los que antes no había estado expuesto. Un segundo punto es no hacer caso a Phil Plait. Phil Plait es un conocido astrónomo que se hizo especialmente famoso por una intervención en la que pedía que los ateos y los
defensores del pensamiento racional no se comportaran como imbéciles diciéndole tontos a aquellos que mantienen creencias. Aparte de que sigo creyendo que nadie insulta y ofende a quienes tienen creencias y son víctimas de las creencias, también creo que se debe ser extraordinariamente enérgico con quienes venden mentiras, con quienes saben que están mintiendo, no con quienes han creído una mentira porque les han engañado, sino contra aquellos que están conscientes de que están faltando a la verdad. Y con ellos no podemos ser amigos, y con ellos yo no puedo llevarme bien, y con ellos no puedo terminar un debate y luego irme de cañas, porque esa persona que miente es moralmente reprochable, y no voy a asumir en ningún momento la posición de todos somos hermanitos que quiere Phil Plait. Hay que recordar que no hay argumentos originales, pero sí hay formas originales de presentarlos, y uno de los trabajos que se tienen en la militancia es presentar los argumentos de formas adecuadas a este tiempo. Evitar el ridículo implica no hablar si no se tienen claros los argumentos, no comportarse como esa caricatura que hacen los religionistas, o la caricatura que hace Gary Wolf, o la caricatura que hace Phil Plait, porque al hacerlo se afecta a todos los demás, se afecta a toda la idea de que la razón es la mejor forma de enfrentar el mundo. Como parte de que no hay argumentos originales, sino formas de presentarlos, hay que adaptar siempre el discurso al público, estar muy conscientes de con quién se habla, de qué piensa, qué siente, qué posición tiene primero la gente que está en un público, y plantearse cómo se deben contar las historias para obtener el cambio que se busca en el público, que no es otro que piensen un poco. Invitar a participar a otros es importante. No quiere decir evangelizar para reunir huestes que ataquen, sino decir que hablar, que ser un ateo militante es importante por lo que vamos a decir al final. No usar armas ilegítimas, ya lo dijimos, evitar las falacias, evitar usar los sesgos cognitivos, evitar la demagogia, evitar el recurso a la emoción, salvo cuando está sustentado en datos, en hechos, en evidencias y en argumentos sólidos. Siempre me ha parecido que es más razonable trabajar por objetivos concretos que por los grandes logros. Por no insistir demasiado con Phil Plait, pero él dice que se puede volver ateos a todos los seres humanos. Yo creo que no. Yo creo que esto es muy difícil porque tenemos la tentación trascendental que decía Paul Kurtz y con la que tituló un libro recomendabilísimo. Pero sí podemos lograr objetivos concretos, podemos sacar a las religiones de la escuela, podemos llevar a la religión a su lugar, que es la vida íntima de los individuos, podemos impedir que la religión sea la fuente de la legislación para causar atrocidades y matar gente y hacer ejecuciones y justificar la tortura o la mutilación. Podemos hacer muchísimas cosas en cuanto a objetivos concretos y en cuanto a la promoción, por ejemplo, educativamente, del pensamiento crítico entre los niños. Es mucho más razonable que esperar ese gran cambio maravilloso. Yo, a estas alturas, ya conozco a muchísimos marxistas que, desde su tierna adolescencia militante, soñaron con la revolución definitiva y han muerto sin verle ni siquiera los pelos del bigote. Y un punto muy importante, recordar que somos muchos. Hoy en día, más que en ningún momento a lo largo de toda la historia de la humanidad, los ateos somos muchos. En Europa, en Estados Unidos, en buena parte de América Latina, las estadísticas nos dicen que ha crecido el número de personas que dicen no tener una religión, que dicen no creer en una deidad. Es importante recordar que somos resultado de una historia del pensamiento y que las culturas de la Ilustración, esas donde somos muchos, esas donde podemos decir que somos ateos, son todavía una excepción. La mayor parte de la humanidad vive bajo esquemas autoritarios en los que la religión interviene, donde la religión es una limitante para el ejercicio de todas las libertades y de todos los derechos, de todos, donde la religión cancela las garantías individuales, donde la religión condena a una forma de vida no asumida en plena libertad. La tolerancia religiosa solo es posible cuando el ateísmo es posible. Solo es posible cuando la sociedad se asume como no religiosa, como racional, como laica, como plural.
Es solo el ateísmo el que puede garantizar precisamente esa tolerancia, porque ve iguales a todas las creencias, porque sabe que nacen de las mismas fuentes y porque entiende que la pluralidad y las diferencias son superficiales y por lo tanto se puede convivir teniendo pensamientos diferentes en lo superficial, siempre y cuando en lo esencial se mantenga una base común. Solo el ateísmo es la garantía de la tolerancia. Y en ese sentido, hay que recordar lo que hace la intolerancia. Por promover el pensamiento crítico, por dudar de las creencias religiosas, por dudar de las deidades, sigue muriendo gente. Recientemente, en muy poco tiempo, en Bangladesh, infierno resultante de la partición religiosa de un país como era la India después de su independencia y de una posterior independencia adicional de Bangladesh respecto de la India, han sido asesinados Ahmed Rajib Haider, Shafiul Islam, Abhijit Roy y Bonia Ahmed, ambos marido y mujer, Oyasikur Rahman, Ananta Bijoy Das, Niloy Nil, Faisal Arefin Dipan, solo por pensar lo que no debían. El premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo de 2015 fue otorgado al bloguero saudí Raif Badawi. Raif Badawi en Arabia Saudí es víctima de una teocracia que lo ha condenado a unas penas horrendas de azotes, a una multa que no va a poder pagar nunca y a una prisión que no le va a permitir disfrutar a sus hijas por el solo hecho de decir lo que pensaba, por usar las palabras y las ideas. Las sociedades de la Ilustración, donde tenemos la suerte de vivir algunos, fácilmente pueden volver a ser como la sociedad que se ha cebado sobre Raif Badawi o la que ha asesinado a los blogueros de Bangladesh. Hay gente trabajando activamente por conseguir echar atrás los avances conseguidos desde la Ilustración y volver al medievo. Desde el Vaticano hasta el Daesh, desde los integristas religiosos estadounidenses que creen que el apocalipsis es mañana, hasta los ortodoxos judíos que controlan la política para intentar que sirva a su visión apocalíptica personal o a su visión profética particular. Desde los políticos que no teniendo convicciones religiosas utilizan las creencias para sus propios fines y para su búsqueda del poder, hasta una izquierda que al abandonar la defensa de la razón, al abandonar la defensa de los valores esenciales de las libertades y los derechos, intentando, al parecer, respetar a culturas en las cuales las libertades, los derechos y la decencia y la dignidad humana no tienen lugar, están dejándole lugar a una derecha xenófoba, a una derecha verdaderamente violenta, a una derecha retrógrada que ocupa el lugar de esa lucha contra la irracionalidad religiosa más evidente de nuestros tiempos, usurpando una posición que debería ser consustancial a la visión progresista y ganando una credibilidad entre la gente que al final sirve a la lucha en contra de esto que llamamos civilización y que no es otra cosa que la aplicación del conocimiento a la mejora de nuestra vida y a la mejora de la vida de todas aquellas personas que no han tenido la suerte de vivir en sociedades ilustradas, pero que tienen todo el derecho de tener las mismas satisfacciones, la misma calidad de vida, la misma libertad, los mismos derechos, la misma dignidad. Yo entiendo el ateísmo como parte indisoluble del pensamiento racional y científico que no solo demuele creencias religiosas, sino que demuele creencias irracionales, llamémosles civiles, como el racismo, el sexismo, el derecho de los monarcas, el derecho al abuso del prójimo, el antivacunismo, la antimedicina, la anticiencia, la antiinteligencia, el postureo. Porque creo que el ateísmo es parte de una posición política progresista, de izquierdas, defensora de la libertad, de los derechos, de la dignidad, de la decencia y de la posibilidad del futuro, y de un futuro, sin duda alguna, mejor que todo nuestro pasado. Todo esto, como ya he dicho, es solo una posición personal. No represento a nadie, no pretendo representar a nadie y ciertamente no hablo en nombre de nadie más que del mío propio. Así veo yo la práctica del ateísmo militante, usted la verá seguramente
a su manera. Muchas gracias.